Lamentablemente encontraron la cabeza del agente del Policía Federal que el lunes, lo detalló Dora ayer aquí, el lunes fue baleado y fue levantado a pesar de que lo que señalaba su patrulla y el lugar en donde fue encontrada la patrulla había señales de sangre, lo que muestra que él ya iba herido y seriamente herido porque el rastro de sangre era abundante y fue verdaderamente macabro como localizaron la cabeza de este policía federal. Un vecino del sector vio que de una camioneta avientan una bolsa negra, la bolsa con su contenido empieza a rodar, se rompe la bolsa o se abre y ahí se encuentran los restos de este policía federal. La mañana del lunes, Martel Ruiz fue atacado a balazos y levantado por un grupo armado que también hirió a 2 mujeres que casualmente pasaban por el lugar a la altura del kilómetro 99 de la carretera libre a Reynosa. Ayer, a las 9:30 de la mañana, una persona reportó que en la calle Antonio González, a unos 80 metros al poniente de la carretera China Méndez, estaba una cabeza humana. Y posteriormente las autoridades dieron mayores detalles, que fue una camioneta blanca de donde lanzaron una bolsa de plástico negra con algo en su interior. Y compañeros de Martel Ruiz, el agente asesinado, comentaron que apenas tenía 3 meses comisionado en el municipio de China. Y que como era temporada, en esta temporada los agentes no tienen vacaciones, él fue por su esposa y sus 3 hijos de 12, 10 y 8 años al estado donde radican y los llevó a ese lugar para pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo. Cada gobierno queda en la historia por algo bueno, por algo malo que ha hecho. Algunos van al desván de la historia. ¿Cuál será el destino de este gobierno ahora que se venga el relevo? Y es que también se ha recorrido un camino hacia la tolerancia a la barbarie que va a ser muy difícil desandar. Esto era impensable, digamos, hace 5 o 10 años. Pero simplemente a la gente se le mataba y quedaba ahí el cadáver, ¿no? Ahora estas muestras, pues que no se daban desde la época de la invasión bárbara a Roma, ¿no? Muestras de un salvajismo inaudito, así, que ni siquiera en las islas del sur o en Indonesia se llegó a ver en la época más difícil, y es lo que estamos viviendo. Entonces, esta es la peor herencia que va a dejar este régimen. Un Estado regido por la barbarie. Muy difícil de echar para atrás. Pero la historia no avanza a un ritmo determinado, no se dan saltos de calidad de una manera tan brusca. Sigo yo pensando y sigo diciendo por qué coexistían el narco y el gobierno, coexistía el delito con la ley, en fin. ¿Por qué este salto de calidad, no calidad en materia de excelencia? ¿Por qué este salto? ¿Por qué este brinco? ¿Por qué este reparo de la historia? Si 10 días de este gobierno seguían las cosas normales. Abrieron la espita echaron el ejército a la calle, concretamente en Michoacán, a 10 días de este gobierno, y comienza un horror que no conocíamos pues desde las épocas de la decena trágica y demás, nada más que en todo el país, una decena trágica en todo el país. ¿Cuánto hace que no vivíamos este horror? Pero si hubiera sido paulatino, si hubiera sido
como para acostumbrarnos a la barbarie, pero de pronto las 3 cabezas que se encontraron en Acapulco y de ahí en adelante. Ya parece que terminó la creatividad de estos para ser crueles, para desgarrar el pozolero, los decapitados, los destrozados, los emasculados. Todo esto a mí me brinca, la historia no procede así. Hubo un generador, hubo un brinco, y entonces la historia comenzó a ser en México el horror ante la visión internacional. No se explica esta serie de crueldades, ni siquiera es la muerte que conocíamos. Yo no me explico de otra manera este brinco histórico. 10 días del gobierno y comienza el horror. Y termina el año y las cifras siguen aumentando. 3 jóvenes, el mayor de 18 años, 16 y 14, acribillados en un municipio de Nuevo León. 18 el mayor y el menor de 14 años. Y ya quedaron ahí en la banqueta, no se sabe por qué, no se sabe por quiénes, no hay ninguna pista al respecto. Y así podemos seguir con otros asesinatos en Culiacán, un músico que va saliendo de una funeraria y ahí en la puerta de la funeraria es asesinado a balazos. En el Estado de México, en el municipio de La Paz del Estado de México, localizan el cadáver de otro hombre ensangrentado, semidesnudo, y así podemos seguir un buen rato detallando un crimen aquí, 4 crímenes allá, policías levantados. Pero se está haciendo verdad el dicho de Creso a Ciro. Estoy reflexionando cómo en la paz los hijos entierran a sus padres. En la guerra son los padres los que entierran a sus hijos. A estas alturas parece que el monopolio de la sangre violenta, del derramamiento de sangre, está en la juventud, jóvenes, 18, 20, 25 años. Ahora son los padres los que entierran a sus hijos. Sí, efectivamente, porque durante 2010, 60 estudiantes, 60 jóvenes, muchos de ellos pudieron haber sido profesionistas brillantes, pudieron haber cambiado el rumbo por lo menos de su familia, ya no digamos del estado, de la ciudad donde viven, por lo menos de su familia, pudieron haber dado un cambio, y sin embargo 60 estudiantes fueron víctimas de la violencia en 2010. Los carteles de la droga no respetaron edades, niveles sociales, centros escolares. Entre ellos están los del Tecnológico de Monterrey, las universidades autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez, tecnológicos, Colegio de Bachilleres. Hubo una violencia durante 2010 que las páginas que relaten todos estos hechos van a estar escurriendo. Sí. Pero dices que los grupos del narcotráfico no respetaron pues ni la policía federal, ni el ejército respetó a estos centros de estudio. Porque aquí sí, buena parte de estos 60 jóvenes no fueron muertos por sicarios, fueron muertos por agentes del orden. Sí, como el caso de los estudiantes de el TEC de Monterrey. Varios más. Pero acuérdate que esos son daños colaterales y no entran en las cifras. Y son apenas el 10%. Sí. No, realmente 2010 es un año que podemos decir afortunadamente ya terminó. Lo malo es que sí, simbólicamente termina el 10, pero
pero en el tiempo, en la historia, en la dinámica de la historia, pues no cambia nada. El 1 de enero del 11 va a continuar esto. Qué gran cosa sería que al terminar el año terminaran estos horrores. Curiosamente, como al comenzar el año, comenzar el sexenio hace 4 años, se inició este horror y pasa un año y pasa otro, y el horror continúa y el horror se acrecienta. Pues vamos a ver cómo será juzgado este gobierno, que sí está muy difícil. Ahí está lo que acaba usted de comentar de los terrenos de Hidalgo y de Guanajuato, proyectos, La Parota, proyectos que no llegan a ninguna realización. ¿Quién sabe? Mojarro dice que no se explica por qué hay tanta violencia en el país, pero si Dora lo dijo ayer, ya somos muchos, ya no cabemos. Nacen muchos niños que nadie atiende, y cuando llegan a la adolescencia son una verdadera amenaza. Ojalá el gobierno hiciera una ley en la que se prohíba tener más de un hijo por familia, como en China. Yo no digo que no me explico tanta violencia, sino el brote de tanta violencia, el brote súbito, como cuando uno va ahorrando y poco a poco va teniendo dinero, otro se saca la lotería y de pronto ya es rico. Así, aquí parece que en una especie de lotería roja, de pronto estalló la violencia. Claro que había narcotráfico desde, pues Mariles para acá, y recuerdo detalles, pero de pronto la violencia, la sangre, los decapitados, los destrozados, el pozolero reduciendo aquello a restos informes, todo esto es lo que no entiendo en el ritmo de la historia, un brinco tal. Además, atribuir todo al exceso de población es absurdo. Todo el mundo tendría un problema similar. Brasil, por ejemplo, sería insoportable la vida y no, simplemente se requiere que los gobiernos cumplan su cometido, precisamente de organizar la actividad económica para el bienestar de todo el país. Hay que recordar que Malthus se equivocó. Yo nunca dije que el problema se debía a la sobrepoblación. Yo siempre he dicho que el problema es multifactorial y que por eso es importante reforzar los valores en el hogar, que es el primer punto de contacto del ser humano, de donde va a tomar sus patrones de conducta, sus referencias morales, en donde va a aprender los límites y el valor incalculable que tiene la vida humana, la conservación de la salud física, de la salud mental, de la salud emocional. Y hablé del caldo de cultivo que muchas veces la sociedad ofrece bajo una administración o un gobierno que no da las oportunidades necesarias para esa población. Hemos mencionado en emisiones anteriores el problema de que muchas escuelas se cerraron porque los niños dejaron de asistir, y no precisamente porque la población hubiera disminuido, sino porque no había recursos económicos. Y esos recursos económicos se generan en el hogar. Y si papá y mamá en un momento no ganan lo suficiente para sobrevivir, ya no para vivir, para sobrevivir, lógicamente se van a cancelar algunos de los rubros que ellos consideran que no son prioritarios, como el comer, el tener una casa y el cubrirse con ropa o atender sus enfermedades. Y entonces, ¿qué se castiga? La educación.